tardes. Hoy tenemos realmente el privilegio de estar con el ingeniero Douglas Pollock, él es chileno, y nos acompaña esta tarde para ayudarnos a entender más todo lo que hay detrás de la gran falacia del cambio climático eh, antropogénico, ¿verdad? Es una teoría eh, que quieren hacerla pasar como que el hombre es el causante del cambio climático y el causante de una crisis climática a nivel planetaria. El ingeniero Douglas Pollock es un ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile. Los últimos 6 años los ha dedicado al estudio y difusión de la ciencia y la economía sobre cambio climático, y en especial las negativas consecuencias de la migración a energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la electromovilidad en países firmantes de acuerdos de la ONU. Más de medio centenar de prominentes científicos de distintas disciplinas de la ciencia han sido sus instructores. En 2017 participó como único iberoamericano en la conferencia científico-económica sobre cambio climático más importante del mundo, la ICCC 12 en Washington, D.C., evento realizado a ministros y asesores directos del presidente Trump y que trajo como consecuencia el retiro de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París en ese año. En 2019 fue invitado a pronunciar un discurso en el marco de la misma conferencia en su 13ª edición, nuevamente dirigida a los ministros y asesores del presidente de los Estados Unidos y a representantes y senadores republicanos. El título de su charla fue La pesadilla de las energías renovables en Chile, ICCC 13, en el Trump International Hotel International de julio de 2019. En diciembre de 2019 fue en la conferencia científico-económica del Herland Institute en el marco de la COP25 en Madrid. Ese año fue nombrado embajador de Clintel para Chile. Ha dado múltiples conferencias, participado en foros y dado entrevistas en los medios, ambos en Chile, Colombia, Argentina, Reino Unido, España y Estados Unidos. Y hoy nos honran Paraguay. Gracias. Gracias, Valeria, por tu muy bonita presentación. ¿Qué le parece si empezamos entonces? Vamos al grano, como decimos en Chile. Al grano. Empecemos entonces. Bueno, me gustaría partir con el origen de estos movimientos ambientales que lo que buscan en el fondo es el control de los gobiernos, ya sean nacionales o supranacionales. Toda esta vorágine climática se inició en los años 30 bajo la Alemania nazi. Ahí está, bajo la Alemania nazi, bajo el régimen de Adolf Hitler, en donde en nombre del medio ambiente el Estado empezó a tomar el control de la propiedad privada a través de regulaciones cada vez mayores y cada vez más numerosas, de tal modo que al final el dueño de una propiedad no la perdía en derecho, pero sí de hecho, pues el Estado tomaba el control total de la propiedad privada, y así lo hizo por más de una década, sin necesidad de expropiarlo o confiscarlo, pagando un precio de mercado por ello, sino que a través de las regulaciones en nombre del medio ambiente. Cuando la Unión Soviética invadió y llegó a Berlín, se encontró con que la Cancillería había quedado intacta, no había sido severamente dañada por los bombardeos aliados en ese año, y descubrió dos grandes tesoros en esa Cancillería. Lo primero que descubrió fue la propaganda nazi, que la llevó intacta de vuelta a la Unión Soviética y la impuso ya, creando primeramente la unidad de desinformacia de la KGB y puso como su director a Mikhail Pachepa, que sería después a la postre el director de la policía secreta
de la Rumania comunista bajo Ceausescu. Y lo otro que descubrió fue esta maquinaria regulatoria medioambiental para tomar el control de la propiedad privada, cosa que Stalin lo llevó a cabo de la misma manera. Entonces, cuando sobrevino la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental, Rusia, y la caída del muro de Berlín, ahí fue cuando la izquierda, como decimos acá en Chile, se abrieron las jaulas de las bestias, y lo primero que hicieron los medioambientalistas fue aprenderse el lenguaje verde y empezar a apoderarse de los organismos medioambientales ya a nivel global. El caso más simbólico, que pienso yo que debe ser el más simbólico, es Greenpeace, cuando a estos señores se les ocurrió eliminar el cloro y prohibirlo en todo el mundo. Entonces uno de sus cofundadores, Patrick Moore, que se hizo famoso por haber logrado detener las explosiones, las pruebas nucleares en el Pacífico Norte, bajo el gobierno de Nixon, y después la caza indiscriminada de ballenas en el Pacífico Sur, este hombre simplemente le dijo, ¿saben, señores? No se puede eliminar un elemento de la tabla periódica, yo me voy, quédense ustedes con Greenpeace. Y desde ahí Greenpeace es el brazo ecológico del comunismo global. Bien, esa es una vía. La otra vía en paralelo, a partir del año 57, lo representa la familia Rockefeller, que le encargó un estudio científico a un gran científico norteamericano de nombre Roger Rebel, quien a su vez contrató los servicios de otro científico sueco norteamericano, Hans Suess, para desarrollar los primeros estudios del impacto del CO2 como agente del calentamiento global en décadas pasadas y estimaciones para el futuro. Esto le valió como por su mérito, le valió a Roger Rebel inaugurar un enorme campus en la localidad de La Joya, en California, de la misma Universidad de San Diego de California, y por motivos políticos no lo eligieron a él como decano. Y muy enojado renunció y se fue al otro lado de Estados Unidos a dar clases de demografía en la Universidad de Harvard, en donde le tocó ser profesor del joven Al Gore. Mal día ese para la humanidad, porque Al Gore se cautivó con esta idea que seguía repitiendo él de modo anecdótico, y una vez que se recibió de abogado y empezó su carrera política, empezó él a lograr los primeros recursos federales para teóricamente estudios científicos, asignaciones a universidades y ONGs de todo tipo, y fue creciendo esto en el tiempo a medida que fue subiendo su carrera política, de representante a senador, y el año 93 a vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno Clinton, en los 8 años. Y después de eso, cuando no salió electo presidente el año 2001, se dedicó totalmente al medio ambiente y al cambio climático, escribió su famoso libro, The Earth in Balance, y después su documental An Inconvenient Truth, que le valió el Nobel, el Oscar, el Grammy, el Emmy, entre otros premios, entre los años 2006 y 2007. Bueno, ambas vías finalmente llegan a Naciones Unidas, quien pesca todo esto y lo hace global, bajo, cuando estaba de subsecretario junto el señor Maurice Strong, quien tuvo que fugarse y autoexiliarse en China por el escándalo de Food for Oil de la guerra contra Irak, la primera guerra contra Irak. Hay fotografías que muestran en un banco recibiendo un cheque fraudulento. Y ahí empezó recién, a partir del año 90, empezaron los primeros informes de Naciones Unidas, siguiendo después con los tratados, los acuerdos. El primero fue Kioto, ¿no es cierto?, el año 97. ¿Y qué es lo que pasó acá? Durante prácticamente 20 años, Naciones Unidas tuvo, y más incluso diría yo, a partir del año 88, Naciones Unidas tuvo la pista libre. No tuvo ningún contrapeso en avanzar en esto, en extraer recursos de los países, con tratados, protocolos, acuerdos. El protocolo de Kioto 1, ¿ya? Y fueron inventando cosas y sumando, por ejemplo, los 2 grados Celsius y toda esta parafernalia totalmente utópica, sin ninguna base científica, logrando cautivar a través de su sugerencias políticas públicas a los gobiernos de todas partes del mundo. Hasta que llegaron finalmente al gran éxito con el Acuerdo de París. Pero en el intertanto, por primera vez empezaron a aparecer los científicos y los hombres, la gente de la economía, empezaron a estudiar esto y se empezaron a agrupar por primera vez. Pero esto ocurrió bien entrada la década del 2000. Tuvieron toda la década del 90, como decimos,
se dice a veces, trabajando a piacere, sin contrapeso alguno. Y la primera voz de alarma para Naciones Unidas lo constituye la retirada de Rusia, del protocolo de Kioto, y voy a mostrar específicamente esas dos diapositivas que fueron el elemento que hizo que Putin se saliera del protocolo de Kioto, seguido de Rusia y Canadá. China nunca estuvo de hecho en el protocolo de Kioto y lo corroboró solamente el año 2012, una vez que ya había sido declarado un país emergente y por lo tanto sin ninguna obligación en términos de reducción de sus gases de efecto invernadero. Solamente ahí lo firmó. Y Estados Unidos jamás estuvo en el protocolo de Kioto. Entonces, con todo esto, Kioto fracasó y hoy día está oficialmente reemplazado ya. Y el principio del fracaso con el retiro de Estados Unidos el año 2017, 1 de junio, Jardín de las Rosas. Yo fui testigo presencial del discurso que se le dio al presidente de Estados Unidos por el equipo de personas que lo preparó y fue posteriormente a hacerlo. Si tengo tiempo, me gustaría explicar las 4 causales por las cuales Estados Unidos se salió. Y ninguna de ellas se basa en realidad en la ciencia, ni en la economía del cambio climático. Se basa de los esfuerzos fraudulentos de Naciones Unidas para controlar el gobierno norteamericano. Eso lo puedo decir más adelante, pero en este momento preferiría no cortar la continuidad de la presentación, si les parece. Bien, ¿en qué consiste esta agenda, tratados, acuerdos, protocolos, y etcétera, etcétera, y acumulación de burocracia a través del tiempo? Básicamente todos apuntan a un solo objetivo, la transferencia de riqueza y poder desde los gobiernos a Naciones Unidas. Esto no solamente es por los hechos y la evidencia, sino que también están estampados y se han filtrado en todo el mundo por lo que se llamó en el año 2009 el escándalo que se nombró el Climate Gate, que fue justo en la víspera de la gran cumbre de Copenhague, que es ahí donde se debiese haber firmado lo que posteriormente se llamó el Acuerdo de París. Y fracasó por el Climate Gate y fracasó porque China no firmó. La Agenda 21, 2030 o Agenda Sostenible, que tal vez a ustedes les suene mucho porque hay mucha propaganda de esto en todas partes, del año 2015, fue lanzada también en la víspera del Acuerdo de París. En septiembre fue la Agenda 2030 y en noviembre o diciembre fue el Acuerdo de París. Entonces estas cosas siempre van atadas, uno al lado del otro. Los informes de evaluación siempre van atados a una COP. Nunca se hace nada, no se deja ni un cabo suelto en esto. Entonces lo que pretende la Agenda 2030 es como incluir dentro de un objetivo mayor al cambio climático, y en realidad no es así, porque todo el movimiento de recursos gigantescos viene del cambio climático, no de otro. Los otros dos objetivos son terminar con la pobreza en el mundo, la desigualdad, incluyendo la de género, por supuesto, y la lucha contra el cambio climático. Esos son los 3 grandes objetivos contenidos en 17, metas, contenidos en 17 objetivos. Les voy a decir los números exactos. 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores de los anteriores. Ya, en realidad, la Agenda 2030 es inferior a un tratado, pero hay algunos países que tienen perfectamente la posibilidad de corroborarlo a través de sus congresos y transformarlo en leyes de la República. Y ahí ese es el peligro que constituye esto. Bueno, los acuerdos, tratados y protocolos, que teóricamente tienen más fuerza que la Agenda 2030, los objetivos comunes a todos son mantener la temperatura bajo los 2 grados Celsius. Por favor, pregúnteme este número mágico, los 2 grados Celsius, es muy importante, de dónde viene el origen. Y la persona que lo inventó se dijo el año 2012, un premio Nobel. La reducción de los gases de efecto invernadero y sus metas, lograr emisiones neutras, un disparate físicamente imposible, pasado la mitad de este siglo, y hacia final del siglo la reducción en 100% del CO2. El protocolo de Kioto y el Acuerdo de París son exactamente la misma cosa, como digo yo, la misma canción con distinta letra, solamente varían en el maquillaje. Por ejemplo, el protocolo de Kioto estaba orientado a los países industrializados, el Acuerdo de París a todos los países del mundo, y más o menos metas de reducción de CO2. No vale la pena ahondar en ese tipo de brutalidades. El acuerdo es casi menos aún.
el acuerdo de Escazú es tan vago, es tan abstracto, que realmente eso es en sí lo que constituye el peligro de que un país lo corrobore y se transforme en ley de la República, porque dependiendo del gobierno de turno, ese gobierno de turno puede darse cuenta de lo absurdo que es no cumplir con nada, que en realidad no hay nada que cumplir tampoco, porque no tiene metas, no tiene números, no tiene rangos, no tiene fechas, no tiene nada. Pero sin embargo, la oposición puede acusar a un gobernante de estarse saliendo de la ley, acusarlo constitucionalmente, lo que está tan de moda en Chile, y poder llegar hasta incluso a destituir a un presidente. En el caso de Australia ocurrió hace años atrás, a través de la intervención de Naciones Unidas, logró convencer al Parlamento que destituyeran al gran primer ministro Tony Abbott, por esta misma razón. Ese es el peligro que constituye corroborar un acuerdo de Naciones Unidas, es entregarle un cheque en blanco y después lo firma Naciones Unidas, lo llena con el valor que quiera. ¿Y cuáles han sido los logros de estas mega burocracias globales? Pobreza, desigualdad, cambio climático, calentamiento global, disrupción climática global, emergencia global, crisis climática global y todas esas basuras y reducción de gases de efecto invernadero nulos, absolutamente nulos en 32 años. Estancamiento económico en países comprometidos, eso es una regla de oro. No hay ningún país en el planeta Tierra, al menos, que pueda decir, señores, yo con las medidas de mitigación que obliga el Acuerdo de París, he metido a mi país en la ruta de la prosperidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza. No existe eso. La transferencia masiva de riqueza de los pobres a los ricos, esto se da principalmente por los subsidios que se financian a través de impuestos, y esos impuestos verdes pegan más fuerte entre más pobre es el hombre, el ciudadano. Los siguientes 3 elementos, o 4 elementos que van a ver ustedes, son tremendamente importantes, no tienen ninguna base científica, y van a ver ustedes por qué. Los siguientes elementos no constituyen pruebas no constituyen como elementos de prueba los modelos computacionales de predicción. Vamos a ver casos uno por uno. Los fraudes. Suena lógico eso, ¿no es cierto? Que un fraude constituye un elemento de prueba para una teoría científica no es muy razonable, ¿no? Conclusiones previas a la investigación científica o conclusiones distintas a las de ella. Vamos a ver un caso simbólico. Y el famoso consenso. A todos nos han hablado del consenso del 97%. Vamos a ver uno por uno. Vamos primero con los modelos computacionales. Para la ONU, por supuesto, que sí constituyen pruebas. Todas estas barbaridades constituyen sí pruebas para las Naciones Unidas. Y lo curioso de todo esto es que Occidente entero se ha basado en estos 4 elementos que acabo de mencionar para corroborar y firmar estos acuerdos. Vamos a verlos uno por uno. Modelos y la evidencia empírica. Ahí tienen ustedes 102 modelos del IPCC, desarrollados desde el año 1990. Ese espagueti que está ahí tiene una media o un promedio, que es la línea roja gruesa, y abajo la línea celeste y verde son mediciones de temperaturas reales, satelitales y globosonda o radiosonda. Este gráfico es tremendamente importante. Los primeros 5 gráficos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha son las forzantes que intervienen en el aumento de la temperatura global. Forzante, entiéndase como la energía, en realidad tiene unidades, se miden en watts por metro cuadrado, se llama forzante radiativa en la física, pero básicamente es la propensión o los elementos que hacen propender al aumento de la temperatura. Y arriba a la izquierda tienen el Sol. Como ven ustedes, el Sol no interviene en el aumento de la temperatura. Los volcanes enfrían la Tierra. Después tienen el tercer gráfico donde sale una mancha roja enorme que cubre un porcentaje enorme de la diapositiva ahí, y ese son los gases de efecto invernadero solamente los humanos. Al lado derecho tienen, de esa mancha roja, tienen la forzante del ozono. El ozono no tiene nada que ver con el calentamiento global. Y más abajo tienen los aerosoles, los CFC, los clorofluorocarbonos, ¿cómo se llama? Los anhidrios sulfurosos, los sulfatos. Eso enfría la Tierra. Ese gráfico yo diría que está más o menos bien. Entonces,
abajo al lado derecho es la suma de los anteriores 5. Y miren ustedes cómo se amplifica el efecto humano. Bueno, ¿cuál es la teoría? Y hasta cierto punto está correcta. Y permítame explicarlo un poco más a fondo, porque esto sí que es fundamental. Aquí se centra todo. Este es el alma de la teoría de Naciones Unidas. Dice que el aumentar el CO2, como es un gas de efecto invernadero, produce una cierta cantidad de calentamiento en la atmósfera. Bien, vamos a ver cuánto. Ese pequeño aumento hace que el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero, aumente exponencialmente. Correcto. Y cumple con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ni un problema. Y aquí empieza la distorsión científica que viola las leyes de la física y las observaciones. Según Naciones Unidas, ese vapor sube al TOA. TOA significa a la parte superior de la atmósfera, top of atmosphere, en inglés. Digamos 9.000 metros hacia arriba, hasta 12.000, 15.000 metros. Y ahí, de alguna manera, reacciona con el CO2 y con los fotones, ¿no es cierto? Y es un lugar que, según Naciones Unidas, las bandas de absorción de la humedad o de vapor no están saturadas. Entonces captura este vapor producido por el hombre y las gotitas de agua reemiten ese calor que absorben y han de venir a calentar la troposfera media y baja. Esa es la teoría. Veamos qué es lo que nos dice la evidencia empírica. Miren ustedes, esas tres líneas que están ahí, la de abajo es la baja troposfera a nivel superficial, la del centro es la troposfera media, o digamos 4.200, 5.000 metros de altura de ese orden, y la alta es 9.000 o más metros de altura. Veamos qué es lo que pasa. Efectivamente, cuando hay un aumento de la temperatura en la Tierra, aumenta la humedad, pero solamente a nivel superficial. En la troposfera media se mantiene constante y, Naciones Unidas, Houston, tenemos un problema, en la troposfera alta baja. Y viene bajando, señores, si ustedes se fijan en el eje de las ordenadas, desde 1948. Ahí está incluido todo el calentamiento global de la era industrial, por lo demás. Y ha bajado. ¿Qué es lo que pasa? De aquí hay múltiples estudios que lo muestran, los estudios de Raquel Pilker, de Paltrich, de Australia, etc. Hay muchos estudios que demuestran, y sí cumple con las leyes de la física, que el vapor en exceso en la troposfera alta cae por su propio peso a alturas más bajas, en donde las bandas de saturación de humedad las bandas de absorción ya están saturadas, por lo tanto no producen mayor calor, un aumento del calor, por lo tanto no producen diferencia de temperatura, y ahí está la gran diferencia, y esta es como decimos nosotros, la corona o la guinda de la torta, los estudios del observatorio Hartley, que muestra el mismo gráfico catastrófico de Naciones Unidas al lado izquierdo abajo, a dónde está el hot spot, que le llaman, o la mancha roja. Simplemente no está, se fue, se evaporó. Este gráfico de Naciones Unidas es otro de los torpedos bajo la línea de flotación, porque desmantela absolutamente su teoría, pero con la ciencia y con la observación. Con este gráfico, señores, no debiera hablarse nunca, jamás, de nuevo, del cambio climático antropogénico. Este es solo gráfico. Pero les voy a mostrar otro. Acá tienen ustedes, como ya lo vimos, los modelos de computación predictivos de Naciones Unidas constituyen una prueba de lo que va a pasar en el futuro. Y aquí tienen 11, belleza. Ahí lo pueden contar. Que muestran la correlación que existe en la radiación infrarroja de vuelta al espacio disminuye a medida que la temperatura de la atmósfera, de la troposfera, sube. Eso es lo que dice Naciones Unidas. Es decir, en otras palabras, cada vez queda más radiación atrapada en la atmósfera, que es la que calienta la Tierra. Bien, pero le salió al paso dos grandes científicos. Uno tengo el honor de conocer, que Richard Lindzen, del MIT, recién jubilado, que estuvieron 19 años observando esto mismo. Y mira la conclusión que llegan. Exactamente la opuesta. Es al revés, ni siquiera atenúa el error de Naciones Unidas, sino que es al revés, es opuesto. A medida que la temperatura en la Tierra sube, cualquiera sea la razón por la cual sube la temperatura atmosférica,
la radiación de vuelta al espacio aumenta. Este es otro elemento por el cual nunca jamás debiera hablarse sobre cambio climático. Nunca. Ningún país debiera estar en el Acuerdo de París. Ni en una serie de otros países tratados tampoco. Veamos ahora, traté de ser políticamente correcto con ese título, pero en realidad vamos a ver un caso de fraude. Los ajustes de NASA y NOAA. Ya vimos uno en la sesión pasada, no lo voy a repetir en esta oportunidad, así que si quieren ver el detalle del gráfico hockey stick de Michael Mann, les pediría que se refieran al video pasado. Los ajustes de NASA NOAA. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres para adulterar la temperatura superficial? Hicieron un proceso que se llama homogenización de datos, que en uno de sus modelos, que implica reducir la temperatura global antes del año 98. Y después del año 98 dejaron los mismos datos originales. Y ahí pueden ver ustedes en el gráfico de la izquierda los datos realmente medidos, el raw, measured raw, dice entre paréntesis, esos son los datos reales, ¿ya? Y los reparados o los informados, que son los de abajo. Bajaron la temperatura. ¿Y qué es lo que logran con eso? Hacen aparecer un calentamiento global ficticio. Aumenta la pendiente de la temperatura en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Y miren el resultado al que llegaron. Aquí está NASA metido. 2016, 2001. Comparen ustedes. Ese es el fraude. Ese de ahí, el 2016, es el oficial. Ese es el que está en Naciones Unidas. Ese es el que tienen todos los gobiernos. Y el que dice 2001 son los datos reales para el mismo tiempo. Ese es el nivel de fraude, señores. Esto fue presentado en el verano nuestro al Senado norteamericano como elemento de fraude. Veamos ahora un solo caso de conclusiones opuestas a las de la investigación científica. Miren lo que pasó acá. Este es el borrador final del informe 2 de Naciones Unidas, informe de evaluación del año 95. Miren las conclusiones científicas. Este es el informe científico en el borrador. Ningún estudio a la fecha ha atribuido positivamente todo o parte del cambio climático a causas antropogénicas, humanas. ¿Cuándo será identificado algún efecto antropogénico en el cambio climático? No es sorprendente que la mejor respuesta a esta interrogante sea no sabemos. Bien, fuera los científicos, y esto es lo que salió en el informe final de ese mismo año, de ese mismo informe. El cuerpo de evidencia apunta ahora a una distinguible influencia humana en el clima global. Esa es la querida y romántica Naciones Unidas, señores, para que ustedes lo vayan sabiendo. El consenso. Todos hemos oído hablar de que el 97% de la comunidad científica global está de acuerdo con la teoría del cambio climático, el calentamiento global antropogénico. El hombre es el culpable. Bueno, hubo 4 señores que se dedicaron a investigar esto, lograron obtener la fuente, a 3 de ellos los conozco personalmente, y ahí están los datos, se los voy a explicar. Hay un señor, un caricaturista, autorreconocido comunista, comunicador del Instituto Global Change de la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, que lanzó este resultado de un estudio teóricamente científico en que dice que el 97% de los científicos del mundo están coinciden en esta teoría. En realidad, vamos por partes. Primero, no son el 97% de los científicos del mundo, es una pequeña muestra insignificante de 11.944 que está en la columna del medio, al fondo abajo, donde dice total. ¿Ya? En la columna donde dice números abstractos, eso es el número científico. Vamos viendo los números. Él define 3 categorías de consenso. La primera es la que llamó la estándar o la cuantificable, ¿ya? Que significa lo siguiente: el hombre es el culpable del calentamiento global del área industrial. Básicamente eso. Después tiene una segunda definición de consenso, que es la no cuantificable, que significa que el hombre poco o nada influye o ha influido en el calentamiento global del área industrial. Y finalmente tiene una tercera categoría de definición de consenso, que es la catastrófica, en que se define como que la actividad humana es tal
el impacto que tiene en el clima que acciones inmediatas por parte de todos los gobiernos del mundo debieran ser tomadas. Esas son las tres. Y en esas condiciones lanzó la encuesta, se demoró casi 20 años en hacerla y la publicó el año 2013. Partió el año 91 con esto. La cosa es que 64 científicos dijeron, sí, efectivamente yo estoy de acuerdo que el ser humano es el causante del calentamiento global. Y veamos ahora estos tres números que están ahí, intermitentes. Estos son los números del fraude. 922 científicos respondieron en blanco cuando ustedes van a una urna a votar por algún político y no votan nada, simplemente entregan la papeleta y la ponen en la caja sin haber escrito nada. No expresaron ninguna opinión, nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo John Cook? Dijo, como no respondieron nada, entonces yo asumo que... Perdón, no, me equivoqué aquí un poquitito. La fila 2 estoy hablando, ¿ya? 922 científicos eligieron la opción de que el hombre poco o nada tiene que ver con el cambio climático. ¿Qué es lo que hizo él? Pescó esa cifra y la sumó a los 64. Eso ya es un fraude. Ahí debiera haber parado el análisis, con eso basta. Pero siguió. Después dice, el apoyo, el respaldo implícito fueron 2.910 científicos que sencillamente no opinaron nada. Ese es el caso de la papeleta en blanco en una votación, en una elección. Nada, sencillamente tal vez respondieron con el mismo sobre en blanco. Entonces este hombre los pescó y dijo, como no respondieron nada, entonces implícitamente yo asumo de que están apoyando la definición estándar de consenso y las volvió a sumar a los 64. Y finalmente, los que explícitamente no expresaron ninguna opinión, se dijeron explícitamente por escrito, señor, yo no opino, fueron 7.930. ¿Y qué es lo que hizo con ese número? Lo sacó de la encuesta. Eso no tiene otro nombre, fraude, estafa. Lo sacó. Y con eso, con ese truco, llegó a su 97.1 consenso científico, que algo lo exageró rápidamente al 100%. Naciones Unidas lo repite hasta el día de hoy. Obama hizo gárgaras con esa cifra en todos sus 8 años de gobierno. ¿Y qué es lo que pasó en realidad? Estos 4 señores que están abajo, lo pueden leer ustedes, Monckton, Sun, Lee Gates y otro más, Briggs, se pusieron en contacto con estos 64 que efectivamente, explícitamente dijeron que respaldaban la definición estándar, y resultó que esos 64, 23 jamás habían dicho lo que Cook había sostenido. 23 no, y solamente fueron 41. Y ahí tienen ustedes 0,3% de esa muestra es la que apoya la teoría del cambio climático antropogénico de una pequeña muestra de 11.944, que no son todos los científicos del mundo. Es decir, 99,7% no concuerda y el 0,3% concuerda. Y ahí está como recordatorio, la ciencia no se basa en consenso, sino que en la investigación rigurosa basada en el método científico, en la teoría, en las leyes de la física y en la evidencia empírica de la observación. Pasemos ahora a ver el CO2 y la temperatura, su correlación. El CO2 como conductor de la temperatura, correlación entre ambas variables. Aquí tenemos prácticamente el siglo XX y parte del XXI. No sé si ustedes pueden ver la correlación ahí. No existe nomás. Solamente hay un periodo, más o menos de 30 años, entre 1975 y 1996, que hay una correlación positiva entre temperatura y aumento del CO2. Antes y después, cada uno va por su lado. Este es un gráfico de Naciones Unidas, por lo demás. Si a alguien no le parece suficiente, podemos ir a los últimos 10.000 años. La curva de arriba es la temperatura de los últimos 10.000 años, que es el periodo del Holoceno, que se llama, y la de abajo es el CO2. Nuevamente, Naciones Unidas estamos en problema porque la correlación no solamente es positiva, es negativa. Es negativa, o sea, a medida que baja la temperatura, aumenta el CO2, o sea, totalmente contradice lo que Naciones Unidas dice. El CO2 es el elemento que hace subir la temperatura.
Me gustaría que notaran en el extremo derecho de la curva de temperatura es la temperatura actual. La Tierra, en los últimos 10.000 años, solamente el 5% del tiempo ha estado más fría que hoy día, que corresponde a los 500 años de la era que se llamó la mini era de hielo, entre 1350 y 1850. Y de ahí venimos saliendo, y de ahí la temperatura en buena hora ha subido 1 grado Celsius. 100 años sin la intervención humana. Todo el resto del tiempo, el 95% del tiempo, la temperatura de la Tierra ha sido mayor que la actual. Y si a alguien no le parece, 10.000 años muy poco, vamos entonces a unos 400.000 años, ¿qué les parece? Aquí sí se observa una correlación. Los dos gráficos de arriba son el CO2 y la temperatura. Pero hay que notar dos elementos acá. El primero y el más importante de todo, que a todos nos enseñaron cuando fuimos niños, que tal vez no nos acordemos hoy día, que la solubilidad de un gas disminuye a medida que ese líquido se calienta y viceversa, ¿no es cierto? Todos hemos abierto una gaseosa, le dicen ustedes en Paraguay, nosotros le decimos bebida. La sacamos del refrigerador, está fría, la vaciamos en un vaso y se empieza a desprender el gas. Ese gas es CO2 y después de un tiempo no queda nada. ¿Por qué? Porque el líquido, la bebida, se va adquiriendo a la temperatura ambiente. Bueno, ahí tienen una muestra, una prueba de lo que estoy diciendo que la pueden verificar todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Primero sube la temperatura de la Tierra y con un desfase promedio de 800 años, que varía entre 150 y 2.000 años más o menos, sube el CO2 como consecuencia. Para Naciones Unidas, la consecuencia de la temperatura, la causa es el CO2. ¿Entiende? Y lo más interesante de todo, tal vez ya muchos de ustedes se hayan dado cuenta, cuando el CO2 está en su máximo, se desploma la temperatura, y cuando el CO2 está en su mínimo, empieza a subir la temperatura. ¿Dónde está la forzante del CO2 en los cambios de temperatura global? En el caso de los 400.000 años y 810.000 años, las causas son otras. Son los ciclos de Milankovitch, que se llama, que son los movimientos relativos y absolutos de la Tierra, o sea, sobre sí mismo y dados por la traslación de la Tierra del Sol, que son la precesión, la oblicuidad y la excentricidad. Esos son los que nos dan 10.000 años en promedio de épocas interglaciales y 100.000 años de eras glaciales. Vamos a ver la teoría del feedback positivo, que también es muy importante porque esta es una teoría de Naciones Unidas en que dice que ese es el CO2, el calentamiento de la atmósfera producido al duplicar el CO2. En el origen tenemos 400 partes por millón, que es en la actualidad, y 800 partes por millón implica duplicarlo. Eso es lo que se lograría si es que duplicamos CO2 según la teoría de gases de efecto invernadero, ¿ya? Alrededor de 1,2 grados Celsius. Pero Naciones Unidas le agrega el concepto de feedback positivo. ¿Qué significa eso? Que se multiplica por 3 la temperatura inicial del CO2, porque por una parte está el efecto del aumento exponencial del vapor de agua, que según ellos reacciona de manera mágica con los fotones y el CO2 en la alta troposfera, que ya vimos y lo demostramos que no es así, y por otro lado que procede los hielos oceánicos y los hielos de las capas de hielo continentales, principalmente Groenlandia y Antártica, y eso hace que la Tierra cada vez refleje menos luz solar o radiación solar de vuelta al espacio. Lo que es un absurdo también porque los hielos están en los polos y los rayos solares llegan allá en forma casi tangencial. El efecto de los hielos en la Tierra no es mayor que el 6% como reflectante de la luz solar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Algo que nunca nos dicen, el efecto radiativo de las nubes. Ven ustedes, esto es lo que dice Naciones Unidas, con su feedback positivo, y en realidad el feedback es negativo. Suponiendo cierto el aumento por el efecto CO2, que sí es un gas de efecto invernadero y sigue un comportamiento logarítmico, el efecto de feedback es negativo. ¿Y por qué? Por el efecto radiativo de las nubes. Y aquí está, la línea azul arriba es el efecto radiativo de las nubes que se mide en watts por metro cuadrado y que indica cuánta
radiación queda atrapada en la atmósfera a medida que se calienta la atmósfera. Las dos curvas de abajo son las curvas de temperatura de fuentes distintas. Uno es del HAT-CRU, que es el Hadley Observatory, o el Observatorio Hadley, y el CRU es el Climate Research Unit de la Universidad de East Anglia, ambos del Reino Unido. Uno mide la temperatura oceánica, el otro mide la temperatura terrestre, al final los juntan y sacan este gráfico. Y el otro es el más confiable que existe hoy día en el mundo, que es la UAH, Lower Troposphere, o sea, de la troposfera baja, que es la Universidad de Alabama en Huntsville. Y yo conozco al hombre que hace este gráfico y para mi gusto es lejos la más confiable. En todo caso, vean ustedes que a través de los años, del año 2000 hasta la fecha, la radiación atrapada en la atmósfera, la radiación infrarroja de vuelta al espacio, baja a medida que sube la temperatura. Esta es una observación satelital del satélite Ceres, que es el mismo estudio de Richard Lindzen, pero opuesto. Lindzen mide la cantidad de radiación que se devuelve al espacio, este satélite Ceres mide la radiación que disminuye, que queda atrapada, la radiación que queda atrapada en la atmósfera y su disminución debido al efecto radiativo de las nubes. Y esto es bastante lógico porque el vapor de agua tiene la mala costumbre, muy mala costumbre y un dolor de cabeza para Naciones Unidas de condensarse en nubes, las que enfrían la atmósfera. En resumen, aquí está la teoría de Naciones Unidas, el efecto a la izquierda del efecto invernadero del CO2, el feedback positivo que le suma 1,8 grados más y 3 grados en total, la suma de los dos primeros. Y aquí está lo que pasa en la realidad. Si es que aceptamos que 1,2 grados Celsius es el efecto propiamente tal del CO2 como gas de efecto invernadero. Lo que está muy puesto en duda, el último estudio de la Universidad de Hamburgo, llevado a cabo por el doctor Hermann Harte, sostiene que no es más allá de 0,8. O sea, estamos hablando de un 50% menos, un 30 y tanto por ciento menos. Después está el efecto negativo por las nubes y la condensación de vapor en nubes y su efecto radiativo, y con un efecto final de 0,7. Al duplicar el CO2, y señores, el CO2 lo habremos duplicado desde la era preindustrial más o menos hacia el año 1100. Es decir, estamos hablando de, si ustedes parten desde 1850, 250 años. Veamos ahora entonces cuáles han sido las consecuencias catastróficas que Naciones Unidas busca desesperadamente por todos lados para justificar su teoría torcida. Las sequías, en todas sus fases, todas sus categorías, ha disminuido, desde las más débiles hasta las más severas, desde el año 82. La mortalidad por condiciones climáticas extremas, ellos lo llaman el Extreme Weather Events. Desde 1920, o sea, justo 100 años, ha disminuido un 90% la tasa de mortalidad. A esto es lo que se le llaman medidas de adaptación. Vayan a preguntarle usted a un holandés sobre medidas de adaptación. Estos hombres tienen carreteras bajo el nivel del mar. No tienen ni un problema y han construido sus diques. Katrina fue justamente por culpa de la falta de mantención del dique que hizo que se rebasara un lago y dejó un desastre ahí. Eso es adaptación. Muerte por calentamiento global. Es al revés. El calor trae beneficio a la humanidad. Y el frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. Y los incendios forestales por calentamiento global nuevamente han disminuido en más de 20% en 120 años a medida que el CO2 sube y sube. ¿Dónde está el efecto número de incendios con aumento de CO2? Y hay que agregarle un elemento que es muy importante: la humanidad ha crecido desde entonces más de 4 veces. Entonces, doble mérito. Y en el caso particular de Paraguay, que hoy día está tan de moda con la alarma y la histeria global, ustedes no tienen nada inusual. Al revés, en los últimos 17 años muestran un decaimiento en el número de incendios que yo diría raya lo espectacular. Es decir, ustedes están tomando medidas para aplacar esto cada vez más. Y esto no es porque Paraguay redujo sus emisiones de CO2. Es porque alguien, algún gobierno dijo: señores, tenemos que tomar medidas de adaptación y empezar a, qué sé yo, desmalezar, podar, comprar más equipamiento, qué es. Vaya a saber uno.
Hoy día, si bien es cierto, lo están pasando mal, parece, están levemente sobre la media. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de la economía muy por encima, pero vamos a ver si lo pueden ustedes considerar interesante. Les voy a mostrar una serie de 2 láminas que muestran la correlación que existe entre el consumo de energía y el crecimiento económico. Esto es una correlación para 124 países. No puede ser más buena la correlación, ¿no es cierto? Cercana a 1. Por supuesto, al consumir energía, ¿no es cierto?, inevitablemente tiene que haber una emisión de CO2. No puede sino haber consumo de energía. Entonces, considerando eso, las emisiones de CO2, el aumento de las emisiones de CO2 está correlacionada también con el aumento del PGB o del producto de cada país. Y este gráfico muestra eso mismo, pero los analistas de este gráfico hicieron el análisis de extrapolar hacia la izquierda y hacia abajo esta curva y ver qué pasaría si nos comprometemos a cumplir con el protocolo de Kioto, que indica que tenemos que tener una reducción sostenida de 3,5% de reducción de CO2 anual, pero manteniendo un crecimiento económico menor al menos 1% durante 25 años para llegar a una reducción final de 60% de CO2. Es decir, tendríamos que tener las economías funcionando al nivel global, al nivel de la pandemia del año 2020, durante 25 años para decirles, señores, Naciones Unidas, cumplimos. Denos un trofeo, por favor, o denos las gracias. Bueno, estos 2 gráficos que le acabo de mostrar son los gráficos, son las diapositivas originales que se le mostraron al presidente Vladimir Putin en octubre del año 2004, en la víspera de la entrada en plena vigencia del protocolo de Kioto de febrero de 2005. Con este gráfico que están viendo ustedes, Putin se levantó y dijo, yo saco a Rusia de esta, creo que es un término, imbecilidad o estupidez o algo así. Y se salió de Kioto, lo siguió Canadá, lo siguió Japón, China de hecho nunca estuvo y Estados Unidos nunca lo firmó, hasta luego el protocolo de Kioto, siguieron durante décadas con el protocolo de Kioto, pero fue oficialmente reemplazado por el Acuerdo de París. La salvación al cambio climático y las energías renovables. Eso es la práctica lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay viento? El problema sin solución de la energía renovable parte porque son extremadamente débiles. Densidad de energía. Eso hace que, y además son intermitentes. ¿No es cierto? Eso es redundante decirlo. Por lo tanto, la transformación en generación y transmisión las hace muy caras. Ocupa superficie de materiales órdenes de magnitud mayores a las fuentes tradicionales. Si nosotros consideramos los factores de planta o la cantidad de tiempo que están generando electricidad entre una renovable y una basada en combustibles fósiles, por ejemplo, una gas de ciclo combinado o combustión simple de gas o carbón, estamos hablando que en general son del orden de 100 veces más superficie ocupan las renovables y 200 veces más material. Ese es el orden de magnitud de la diferencia. Y el costo de la energía eléctrica aumenta. Eso es una realidad aquí y en cualquier país del mundo donde haya puesto a generar 1 megawatt hora de energía renovable. El costo de la red aumenta. Eso es inevitable, principalmente porque por cada megawatt hora que produce un panel solar, tiene que haber en alguna otra parte de la red una planta de energía tradicional, gas o carbón, que sirva como respaldo y tenga la habilidad de reaccionar rápidamente, cuestión de minutos, cuando se acaba el viento se pone el sol. Y si no es así, vienen los apagones o los desastres de la red, si es que se pasan de la frecuencia. En el caso de Sudamérica, creo que usamos la frecuencia 50 Hz. O al revés, 60 nosotros y 50 los europeos, no me acuerdo. O Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, a medida que, mientras que están funcionando las renovables, las de respaldo también.
y están quemando combustible, están en punto neutro, en ralentí, igual que un automóvil detenido en una luz roja, pero están quemando combustible todo el tiempo hasta el momento que tengan que empezar a generar electricidad. Y todo ese tiempo no están generando ni un solo watt hora. Sin embargo, están gastando y quemando combustible, que es un costo de la red. ¿Y que lo paga? El consumidor. Esa es la razón. Y el resultado de todo esto es que emiten más CO2 que la situación sin energía renovable. Ese es el absurdo más grande. Es decir, una red eléctrica en cualquier país del mundo que tiene energías renovables emite más CO2 a que tener solamente plantas de gas y carbón funcionando. Ahí tienen el caso ustedes de Europa. Puse a Chile porque me quise colar nomás. Porque sí, no hay otro motivo. ¿Cómo aumenta el precio de la electricidad domiciliaria a medida que aumenta la capacidad instalada de energía renovable en cada uno de los países que se muestran ahí? Dinamarca y Alemania a la cabeza son respectivamente el primer y segundo país más caro del mundo en energía eléctrica. Chile hoy día debería estar más o menos cuarto. Bueno, es lo que había dicho anteriormente, el sistema combinado renovable de energía convencional emite más CO2 que en la condición de la tradicional standalone. Estas consecuencias comunes de las políticas climáticas son basadas en una muestra que tomé yo de 8 países, 7 de los cuales son desarrollados, se los voy a mencionar: Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos y desde luego Chile, porque me tocó nacer acá. Y son comunes a todas. Nadie se escapa de esto. Vean ustedes si aplica para Paraguay esto. Creación de burocracia hacia aumento del tamaño del Estado. Por el nombre del cambio climático, entre Bachelet y Piñera se creó el Ministerio de Energía, se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se inventó la Superintendencia de Medio Ambiente. Perdón, me faltó el cuarto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su primer año de estreno dedicado al cambio climático y a la COP25. Hoy día está dedicado al coronavirus. Regulaciones, las que hablamos al principio de esta presentación. Impuestos, desde luego. Subsidios gubernamentales, financiados por esos impuestos que pagan siempre los más pobres. Inagotable fuente de corrupción por la magnitud de los recursos que mueve. El negocio del cambio climático, sus 6 etapas o sus 6 fases, mueve el doble del dinero que mueve anualmente el narcotráfico. 1,3 trillones contra 650 billones de dólares anuales. Enorme aumento en el costo de la energía y por ende en todo lo demás. Es muy fácil comprender esto, sube el precio de la energía, todo lo demás en ese país sube, más lo que van a ver a continuación. Inestabilidad en el suministro de la electricidad por las consecuencias que ya vimos anteriormente, la intermitencia y la necesidad de respaldos. Y las siguientes consecuencias nefastas para cualquier economía: la pérdida de competitividad. ¿No es cierto? Sube la energía y se mantiene baja para un mismo producto en otra parte del mundo. Yo, consumidor paraguayo, empiezo a comprar ese producto en otro país. Severa reducción del crecimiento económico o regresión. Abrupto freno a la inversión, que es consecuencia de lo primero, de la competitividad. Éxodo industrial y fuga de capitales. Es una cosa que aquí en Chile no tiene nombre. ¿Cómo se ve la industria chilena? Nosotros exportábamos a principios de la década de los 90, habíamos empezado a exportar productos al exterior. Por nuestra calidad, teníamos un renombre internacional enorme. Todo eso desapareció. Aumento del costo de la vida, reducción del poder adquisitivo y el excedente del consumidor. Desempleo, naturalmente. Aumento de la brecha riqueza-pobreza. Uno de los slogans de la izquierda es hablar de la brecha riqueza-pobreza, o que por culpa de los ricos existen los pobres. Daño medioambiental irreparable. Con esto me refiero a las fases posteriores y anteriores al funcionamiento de una energía renovable, o un autito eléctrico, o uno de batería de hidrógeno. Ya nos cuentan la maravilla de la energía renovable y cómo no emiten ningún gas contaminante, menos CO2, que no es contaminante, pero no nos muestran de la vitrina para atrás ni qué es lo que pasa después del término de su vida útil, que es un desastre ecológico y que la humanidad no sabe qué hacer todavía, porque los desechos después de la vida útil de un panel solar, de una batería automóvil o de
un aspa de una turbina eólica son materiales no reciclables en gran parte, y aquella parte que es reciclable no es económicamente extraíble. Es decir, es mucho más caro extraer esos materiales con respecto al precio que logran en el mercado después. Entonces, los botan y los dejan ahí. Y en el caso de la minería de tierras raras, el desastre ecológico en el Congo y en China y en Mongolia da para una presentación completa. El adoctrinamiento político escolar, brainwashing, lavado cerebral, es una crueldad y una injusticia que está puesto en los principios de la UNICEF. El uso de la mente de los niños para fines políticos. Lo están haciendo, lo promueve Naciones Unidas, van en contra de sus mismos principios. Espero que Paraguay haga algo, Chile no lo está haciendo, no lo va a hacer. Los niños nacen con miedo, les inculcan el miedo, les inculcan el sentimiento de culpa, de que andan con un celular, de que tienen una linterna o que prenden la luz en la noche. Nacen con sentimiento de culpa, producen el rechazo a sus padres. Esto llevó y motivó al camionero de Reino Unido a seguir un juicio al Gore que lo ganó, porque las niñitas que estaban en el colegio lo tenían loco porque el papá tenía un camión y emitía CO2. Entonces el hombre le siguió un juicio al Gore y lo ganó. Y logró que nunca más se permitiera estrenar su bodrio de películas falso y fraudulento, una verdad inconveniente en todo el Reino Unido, hasta el año pasado que se levantó esa precautoria. Pero ya nadie lo ve ya. Pérdida de grados de libertad y de soberanía. Eso es siempre así, cada vez se le pasa más control de la libre determinación de los pueblos a Naciones Unidas. ¿Y todo para qué? Para absolutamente nada. ¿Se justifica entonces, señores amigos de Paraguay, que ustedes, Chile, o extrapolando a toda Latinoamérica, tomar medidas de adaptación y mitigación después de todo lo que vimos? Acuérdense siempre que para la ciencia basta un solo contraejemplo y destruye toda una teoría. Yo les he mostrado varios. Basta uno. Y hay miles de miles de miles. Ahí tienen ustedes los 10 países mayores emisores de CO2 del planeta. Y abajo el puntito casi no se ve, son ustedes, con el 0,018%, cifras del año 2018, y en el lugar 122. Los primeros 4 países, ya sean derecho o de hecho, están fuera del Acuerdo de París y con eso ya tienen casi el 60% de las emisiones de CO2 están fuera. ¿Se justifica que Paraguay cargue con el muerto, como decimos nosotros? Estén pagando ustedes a Naciones Unidas mientras que los demás están libres de emitir lo que se les dé la gana. Yo no lo creo. China e India, entre los dos, entre proyectos anunciados, aprobados y en construcción, solamente el año 2020 tienen más de 1.200 centrales de generación eléctrica a carbón. Imagínense la magnitud. Bueno, finalmente, esto ya es como una especie de epílogo. Veamos qué es lo que pasaría si finalmente el mundo tomara en serio esto que pide las Naciones Unidas y siguiera el Acuerdo de París. Y tomemos como base lo que ha pasado este año con el coronavirus. Las emisiones de CO2 van a haber, a final del año, van a haber reducido en 5% las emisiones humanas. ¿Con qué impacto? Con una reducción de CO2 en la atmósfera inmedible. Porque ustedes tienen que calcular el 5% de 2,2 partes por millón al año producidas por el hombre y eso dividirlo por 410. Saquen ustedes 0,002%, es nada. Y el efecto invernadero de eso, o el impacto en la temperatura global, nulo. 0 grados Celsius. En el cambio climático, nulo. Pero un impacto en la economía global catastrófico. Entonces coincide que este 5%, si la humanidad lo mantuviera durante los próximos 10 años, que es la fecha límite de Naciones Unidas para cumplir sus metas mínimas de 40% de reducción de CO2, manteniendo la economía restringida tal como el año 2020 por 10 años más, lograríamos esa meta de Naciones Unidas, para finalmente no haber logrado ningún impacto, como lo vamos a ver a continuación. Las emisiones cero neto
o cero neutro, como le llaman, al año 2050, eso es un disparate físicamente imposible. Si se pudiera de alguna forma perversa lograr hacer una cosa así, el impacto en la reducción de temperatura habrá sido de 0,1%. Habremos evitado que la temperatura global suba 0,1%, suponiendo que el resto del planeta Tierra se mantiene estático, no hace nada, no reacciona. Y nuevamente inmedible por instrumento alguno. Pero, volviendo a la de piedra, literalmente, y pasando necesariamente por una exterminación masiva de gran parte de la humanidad. Me gustaría terminar con el Acuerdo de París, que tiene un doble mérito este estudio, porque fue hecho por un hombre, un economista danés, que es proclive, afín a la teoría catastrofista de Naciones Unidas, sobre los perjuicios en el cambio climático que produce, la incidencia en el cambio climático que produce las emisiones humanas de CO2. Sin embargo, este hombre es objetivo, es profesional, y el doble mérito es que hizo correr los mismos modelos de Naciones Unidas, los modelos MAGIC, M-A-G-I-C-C, de Naciones Unidas, y simuló qué es lo que pasaría con la temperatura si toda la humanidad cumpliera con el Acuerdo de París. Y lo pone en un escenario pesimista y un optimista. El pesimista es aquel en que toda la humanidad cumple con el Acuerdo de París solamente hasta el año 2030 y después vuelve a emitir gradualmente las emisiones que tenía hasta antes del año 90. Y la optimista es aquella que sostiene que las emisiones de CO2 humanas siguen bajando gradualmente después del año 2030 hasta el año 2100 en que las emisiones sean cero. Y vean ustedes el impacto de la temperatura en el gráfico a la izquierda. Hay tres líneas. La roja es si no se hace nada. La celeste, 0,048 grados Celsius habrá evitado que suba la temperatura. Y la de más abajo, la verde, 0,17 grados hacia el año 2100. Luego de haber destruido la economía del planeta Tierra. De Occidente, digamos, porque Oriente y Medio Oriente nunca han estado en este fraude. Bien, señores, este es el orden de magnitud de lo que quiere Naciones Unidas para nosotros y con esto concluyo, pues. Solamente mis mejores deseos de prosperidad y libertad para ustedes. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas. Hay dos comentarios, dos preguntas, básicamente. Alfredo Moreira hace el siguiente comentario. Siendo el calentamiento global y su relación con el aumento del CO2 un tema absolutamente científico, como el tema se ha convertido en un tema político-ideológico, tal vez esto ocurra por la desinformación que hay sobre el tema, en lo que todos deberíamos de alguna manera sentirnos responsables. Y continúa más adelante. ¿Qué estaría ocurriendo con la comunidad científica internacional y nacional que guarda silencio sobre esto, que sería la gran mentira del siglo XX-XXI? ¿Será que los mismos científicos están siendo coartados a mantener el silencio cómplice porque de ello depende los financiamientos de sus proyectos de investigación? Si esto fuera cierto, estaríamos ante un estancamiento de la evolución del conocimiento científico, puesto que ese desarrollo depende de la independencia y de la investigación y del compromiso con la verdad. Doctor Pollock. El señor que hizo esa pregunta le respondió dentro de la misma pregunta. Tiene toda la razón. La ciencia hoy día está en su menor nivel de consistencia en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando peor incluso que en la época de Galileo, que si no es por su amistad con Urbano VIII, lo queman vivo porque se le ocurrió que el Sol no giraba en torno a la Tierra. Estamos casi peor. Efectivamente, una persona, los científicos lo tienen muy claro, lo que pasa es que no tienen voz. No pueden recurrir a los medios no los van a aceptar. Han habido atentados terroristas, ecoterrorismo, y les voy a mencionar con nombre y apellido y el año. 2017, Universidad de Alabama en Huntsville, el jefe que se llama John Kerry, le dispararon 7 veces con rifle de fusil de guerra a su oficina. Milagrosamente este hombre estaba, no sé si estaba en una reunión al lado, se había hecho un café, una cosa así, pero cuando volvió estaba la oficina destrozada. Eso es lo que logran los científicos por decir la verdad. Hay ciertas excepciones.
a los científicos en Estados Unidos sí los llevan a hacer estas hearings, que se llama, o sesiones donde plantean sus puntos de vista en sesiones del Senado. Frecuentemente lo hacen, pero aparte de ellos nadie más, ¿ya? Ya creo que lo expliqué la otra vez, creo que ustedes son el tercer país del mundo que miembros del gobierno están escuchando la posición de la ciencia y la economía. El otro del Reino Unido en una sola ocasión hasta donde yo sé, y nada más. Entonces, esa es una parte. Y la otra es que los científicos, cuando tratan de hablar, y esto me lo dijo Richard Lindzen en Estados Unidos, respecto a un ingeniero o físico de la misma universidad, de la facultad donde estudié yo, que decía que si uno ponía su punto de vista y hacía cierta presión por la verdad, inmediatamente, en el mejor de los casos, quedaba congelada su carrera profesional si es que no lo despedían. Entonces, les da miedo expresar. Y por otro lado, no tienen acceso a los medios. Y por supuesto, si es una institución la que está hablando, le cortan los recursos, que es el caso de Chile, por lo demás. Aquí están metidas las tres principales universidades: Santa María, Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, con mucha vergüenza lo digo, porque yo fui en la mejor época para estudiar en Chile, que fue en los años 80, están totalmente corrompidas porque los recursos, si no lo hacen, los recursos del Estado no les llegan. ¿Entiendes? Y las universidades privadas están muy calladas. Hay una pregunta del embajador Luis Enrique Chaceplate. Señor Douglas, los miembros de las Naciones Unidas son los estados. ¿A qué nivel de los órganos de gobierno de las Naciones Unidas se deciden estas mentiras o falacias del medio ambiente? Si a nivel de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o la Secretaría General, ¿o es el producto de esa burocracia izquierdista de las Naciones Unidas? Ya, las decisiones, me dice usted, no se llaman tal cual decisiones. Lo que pasa es que Naciones Unidas tiene dos vías. La primera es su informe, que más o menos cada 7 años saca uno. El último fue el año 2013. Y previo a eso, y ahora viene el siguiente, que es el informe sexto, el próximo año, el 2022, creo. ¿Qué es lo que hace? Un mes antes manda a todos los gobiernos del mundo sus recomendaciones para tomadores de políticas públicas y hacen un sumario del impacto que está teniendo en el cambio climático la acción humana con sus emisiones. Esa es una vía. Y la otra son las COP, ¿no es cierto? Ahí se juntan las partes una vez al año, que es el paseo anual de la burocracia global, le llamo yo, en que ahí se toman en conjunto decisiones. Se afinan, se mejoran los acuerdos, se hacen más agresivos, le llaman ellos, o una acción más agresiva en términos de reducción, se acuerdan nuevos recursos financieros de los países, principalmente desarrollados, y uno a uno en el caso de los emergentes. Esas son las dos vías. Ahora, en la Asamblea General se toca el tema, pero ahí no se toman decisiones. Yo les voy a mencionar una Asamblea General, que fue la del año 2016, que ahí fue invitado el Papa, todos los gobernantes del mundo. No fue la presidenta marxista chilena porque le tocó el funeral del expresidente Elwin, pero mandó a medio mundo del gobierno para allá. Y fue Leonardo DiCaprio a dar un discurso que sale del documental de él, que se llama Before the Flood, o Antes de la Inundación, y que sale ahí haciendo un discurso, le dan como premio, lo nombran embajador de la paz, y todo esto frente al Papa y todo el mundo emocionado y llorando. Y ahí es donde se corroboró el Acuerdo de París. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que se toman decisiones, pero finalmente todo esto, al ser corroborado por los gobiernos, ya se autorregula, porque pasan a ser leyes de las repúblicas. Entonces no existe la necesidad de Naciones Unidas de estar controlando, vigilando, fiscalizando, se autocontrola y después, cada cierto tiempo, se va actualizando cómo va el avance. Eso es. Hay una pregunta de Valeria Insfran. ¿Cuáles son las razones por las que Estados Unidos ha salido del Tratado de París? Gracias, Valeria, por tu pregunta. Yo creo que esto sí que nunca lo había mencionado antes en ninguna parte. El Acuerdo de París es un documento vago, ¿cierto? General, ambiguo,
como todos los acuerdos y tratados, lo que los transforma en muy peligroso. Entonces, cuando llega el momento de aterrizarlo, lo aterrizan según la región o el país. En el caso de Estados Unidos, son 4 los elementos. El primero de ellos, Naciones Unidas reconoce, esto para efecto del Acuerdo de París, Naciones Unidas reconoce que Estados Unidos es el principal financista de los programas de calentamiento global de Naciones Unidas. Es decir, de ahí se sacan los recursos. Segundo, cualquier tecnología que desarrolle Estados Unidos y que emita más CO2 que lo razonable, sin, por supuesto, entrar a definir lo que es razonable, Estados Unidos no solamente no lo podrá desarrollar, no lo podrá vender, no lo podrá distribuir, no lo podrá poner en práctica. Lo tiene que dejar ahí guardado. Tercero, cualquier tecnología que desarrolle Estados Unidos que emita menos CO2 que lo razonable, no solamente tendrá que desarrollarlo, sino que tendrá que ponerlo a disposición del planeta Tierra de forma gratuita y disponible para el que lo quiera. Y cuarto, cualquier país que se sienta invadido por los gases de efecto invernadero provenientes de Estados Unidos podrá demandar a Estados Unidos por daños y perjuicios en una corte no internacional, sino que en una corte ad hoc de Naciones Unidas formada por las partes para crucificar a Estados Unidos porque llegó una molécula de CO2 a Cuba o a cualquier país que odie a Estados Unidos, Salvador, Nicaragua, no sé, hay muchos países por ahí que odian a Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, Canadá puede acusar a Estados Unidos. Esos 4 elementos le fueron mostrados al señor Trump el día 25 o 28 de marzo, o el día 25 entre las 4 y las 6 de la tarde, o el lunes siguiente en la mañana. Yo ese día a las 3 de la tarde vi este discurso de la persona que le fue a hacer la presentación al presidente norteamericano. Y estos son los 4 elementos que ninguno de ellos es científico. Es simplemente atacar a Estados Unidos derechamente. Entonces, cualquiera sea el fundamento científico, por mucho que sea cierto la teoría fraudulenta de Naciones Unidas, aunque sea verdadera, con estos 4 elementos yo no puedo firmar, ¿no es cierto? Aunque sea muy aliado de Naciones Unidas. Porque estoy diciendo, señores, me están clavando el cuchillo por la espalda. Me están atacando. Eso es, Valerio. Hay una pregunta que dice, Douglas, cuéntenos por favor cuáles son las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Y gana dinero la ONU con esto? ¿Por qué es tan urgente que el mundo participe? Voy a partir por el final. No es urgente que el mundo no participe. Que el mundo participe dentro del tema del calentamiento global, que tome las medidas para mitigar el calentamiento global. No, yo por eso digo voy a partir por el final. Lo indispensable es que el mundo no participe. Ahora, las medidas de mitigación es simplemente reducir las emisiones de CO2. Eso es en la práctica, ¿ya? Las medidas de mitigación, de adaptación es adaptarse al cambio climático, ¿no es cierto? Si van a subir los niveles del océano, construir diques, etcétera, o poner sacos de arena, cualquier cosa. Eso es una medida de adaptación. Y según Naciones Unidas, la mitad de los fondos se iban, esto del Acuerdo de París, la mitad de los fondos se van a adaptación y la mitad de los fondos a mitigación. ¿De dónde sacan los recursos Naciones Unidas? Del aporte financiero de los países firmantes. Todos los países del mundo desarrollado. En el mundo emergente, caso a caso. Chile, por supuesto, está incluido, no sé la forma en que paga Chile, pero puedo sospecharla. Y así se va viendo caso a caso. ¿Ok? Ahora, en la práctica, el 95% o más del 95% de los fondos se ha ido a mitigación, todos los esfuerzos de reducir los gases de efecto invernadero y prácticamente nada a adaptación. Cualquiera de los dos es absurdo, porque el cambio climático producido por el hombre es un absurdo. No hay nada que adaptarse, no hay nada que mitigar. Por lo demás, el CO2 lo único que le trae al planeta es beneficio. ¿Entiendes? Eso es. Esas son las fuentes de financiamiento. Ahora, en la COP26, bien digo, no me equivoco, viene el 5.º año, se ha postergado un año, debería haber sido este año,
viene el aumento de la ambición climática, y ahí también se revisan, aparte de la reducción más pronunciada de los gases de efecto invernadero, también se revisan las contribuciones económicas de los países desarrollados y emergentes. Al principio el aporte iba a ser 100 billones de dólares al año. Hoy día se quiere llevar a varios trillones de dólares al año. ¿Ya? Si nadie pagó los 100 billones, yo no veo cómo le van a sacar a los países varios trillones. Entonces, para mi gusto, el Acuerdo de París ya fracasó totalmente, nadie está pagando. Hacia noviembre del año 2018, esto es una queja de la secretaria general de la UNFCCC, o la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, la señora mexicana, ella comunista, no me acuerdo, Espinosa creo que es el apellido. Ella salió diciendo que el 92% de los países no habían cumplido a noviembre del año 2018 con su compromiso financiero para con Naciones Unidas. Entonces, desde esa época que Naciones Unidas está desfinanciada, llegó Trump, y en septiembre del año pasado, cuando salió el secretario general Guterres, quejándose de que el 30% de los países no habían pagado sus cuotas, como miembros de Naciones Unidas, que ya estamos hablando más allá del cambio climático, del IPCC, Trump le dijo, váyase a pedir plata a otro lado, le dijo. Trump se salió del Acuerdo de París, se salió de la Organización Mundial de la Salud, se salió del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se salió de los derechos humanos. O sea, Estados Unidos está fuera no solamente del cambio climático y no le está dando ni un peso, sino que está prácticamente fuera de Naciones Unidas. ¿Ya? Lo considera un organismo de izquierda y corrupto, que lo único que busca es lo que dije al principio, acaparar y conquistar el poder y la riqueza de los países. Hay varios comentarios, doctor Douglas, que sugiero leerlos todos para que usted pueda ir haciendo un compendio de ellos. Alfredo Moreira comenta, creo que es un desafío que se trata en identificar la mejor manera de comunicar estas verdades científicas y desmentir las falsedades. La pregunta es, ¿cómo usted considera que deberíamos intervenir nosotros en comunicar o difundir estas verdades a los diferentes sectores de nuestra población, a los niños, adolescentes, campesinos, indígenas, políticos, etc.? El doctor Luis Enrique Chaceplate hace el siguiente comentario. Para responsabilizar a las Naciones Unidas de una acción u omisión, se debe provenir de una decisión de sus órganos establecidos por la Carta de Naciones Unidas. Parece ser que estas decisiones se toman en la burocracia izquierdista de la organización. Ruego la opinión del ilustrado doctor Douglas. Bien. Bueno, después hay otras más hasta el momento. Adelante, doctor. Perdón, la primera, resúmame la primera pregunta que voy a partir por ahí. Sí, un momentito. ¿Cómo comunicar esto ya? Sí, No me acuerdo. sí. Mire, es muy difícil para la ciencia, como ya más o menos lo dije antes. Yo he tenido muchas discusiones sobre eso, porque la ciencia se agrupa en algunas conferencias que se hacen. La más importante de todas es la que organiza el Instituto Heartland de Estados Unidos, y las hace prácticamente todos los años en una gran conferencia. Las últimas dos fueron dirigidas exclusivamente al staff más cercano al presidente y a los ministros. También las hace en paralelo a las COP. Se va a meter donde va a Naciones Unidas, ahí se instalan. En algunos países tienen mucha cobertura. Por ejemplo, en Polonia, en el año 2018, en Katowice, se instalaron ahí y fueron juntos con el sindicato Solidaridad. Y tuvo un tremendo impacto lo que fue para allá. También lo hicieron en el Acuerdo de París en Francia en 2015. Se instalaron ahí y también tuvieron mucho impacto en los medios. En Qatar sucedió lo mismo. Pero en otros países sencillamente los cierran, no los consideran, y solamente las personas que saben divulgan esto como lo estamos haciendo nosotros hoy día a través de canales YouTube e Internet. Algunos son masivos, algunos son muy grandes y otros son pequeños y no los ve nadie. Pero es la forma que tiene la ciencia hoy día de expresarse. No hay otra. La que yo siempre he sugerido es la siguiente.
mostrarle esto a la gente, porque al final es la gente la que pone a los políticos corruptos de izquierda que atentan contra los propios electores. Entonces, si la persona se da cuenta de esto, va a dejar de votar por los políticos. Y ahí no hay nada que un político de izquierda, me refiero, tema más que perder el respaldo de la gente, porque se le va la fuente de corrupción, digo yo. ¿No es cierto? Entonces, ahí reaccionan, ahí dejan de hablar. Y ahí ven ustedes, como en Estados Unidos, esta postura, la verdadera, se difundió grandemente en la última campaña presidencial que compitió Trump con Clinton. Y si ustedes revisan para atrás en las campañas, en los rallies, en los discursos públicos que hizo la señora Clinton, solamente una vez habló del cambio climático. Subió a Al Gore al podio, Al Gore habló 1 minuto y medio, se bajó y se fue, y nunca más habló del tema, porque los demócratas se dieron cuenta de que usar esto como elemento para lograr más votos le iba a ser contraproducente. Esa es una. Y la otra sobre las burocracias internas de Naciones Unidas. Bueno, ellos se eligen entre ellos. No existe democracia. Yo nunca me han llamado para que vote por el secretario general de Naciones Unidas. Se eligen entre ellos, igual que los 4 presidentes que tiene la Unión Europea. Los ciudadanos de Europa no votan por los dirigentes de de la Comisión Europea. Bueno, en Naciones Unidas es exactamente igual. Entonces, son no auditables y son no fiscalizables. Todo el recurso que entra a Naciones Unidas lo pueden usar como a ellos les plazca y no van a ser señalados por nadie. Germán dice, sobre los científicos que rechazan la teoría del cambio climático antropogénico, hace tiempo más de 30.000 científicos, incluyendo 9.000 PhD, firmaron la petición de Oregón. Cierto, muy cierto. Y esos 30.000 científicos es más o menos 3 veces la muestra de John Cook, ¿no es cierto?, de los 11.944, que eran de todo el mundo. Estos 30.000 científicos son de Estados Unidos exclusivamente y firmaron una petición a Obama. Esa la tengo acá, no la mostré por razones de tiempo, y tengo los gestores de este movimiento. Sin embargo, se hizo público esto en Estados Unidos, y es verdadero. Más de 30.000 científicos y 9.000 PhD. No tuvo ningún efecto, sí. Obama siguió adelante con su medida. Diana Ríos Nasif pregunta, ¿podemos decir entonces que este fraude del cambio climático, que se sustenta en que es el hombre el mayor mal para la Tierra y por consecuencia hay que eliminarlo, sería la Agencia de Reducción Poblacional por varios medios al alcance, entre paréntesis, abortos, métodos anticonceptivos, eutanasia, etc., y el control totalitario, instalando el comunismo como sistema de gobierno que incluye además el control de todos los recursos naturales de los países? Bueno, sí, está el escándalo que se llamó ClimateGate, que se ventilaron, se filtraron inicialmente 3.000 documentos y correo electrónico entre estos señores de clima, gobernantes, Naciones Unidas, y 2 años después 5.000 más, en total fueron 8.000. Hubo juicios. Prácticamente a raíz de eso fracasó el acuerdo de Copenhague del año 2009, además porque China no firmó, y en circunstancias que tenía que ser un éxito porque Obama se iba a estrenar mundialmente en ese acuerdo. Ese debería haber sido el Acuerdo de París, no el del año 2015. Fracasó justamente por esto. Y ahí sale, dice lo que este señor o señora está mencionando ahí. Hay correos y documentos que dicen que uno pretende el 90% de la eliminación de la especie humana, otro habla del 80%, otro habla de 500 millones de seres humanos y otro habla de 1 billón de seres humanos como máximo. Esas 4 cifras se manejan dentro de ese escándalo. Control global lo dicen textualmente, no tienen ninguna vergüenza en admitirlo. Ellos en inglés le llaman Global Governance y Global Government, y ese concepto está en el informe 4, página por medio, lo pueden ver ustedes. El informe 4 de Naciones Unidas público, lo pueden bajar de internet,
no le deseo a nadie el suplicio de leerlo, y ahí sale el borrador final que se filtró, el borrador final del Acuerdo Copenhague en su anexo 1, párrafos 36 y 38, habla precisamente de eso, del establecimiento de un gobierno global y el control de la economía del mundo. Entonces, por todos lados, es cierto lo que dice ella, son hechos y está confirmado. Ese es el propósito final. Por supuesto, no usan el término comunismo, no usan el término dictadura, ni nada de eso, ¿no es cierto? Porque espanta a cualquiera. De hecho, ese párrafo 36 y 38 del borrador final del Acuerdo Copenhague, el anexo 1, lo sacaron, porque en algún momento dijeron, señores, si nosotros lanzamos esto al aire no lo va a firmar nadie, y lo sacaron. Entonces solamente figura en los borradores. Alfredo Moreira hace el siguiente comentario. Señor Douglas, la Iglesia Católica es un actor clave en los movimientos mundiales sobre el cambio climático. Hay una encíclica del Papa Francisco que se denomina Laudato Si, que trata casi exclusivamente del asunto climático. Siendo Latinoamérica mayormente católica, ¿cómo contrarrestar esta posición de la Iglesia? ¿Cómo contradecir a la Iglesia Católica? Doctor. El otro gran poder, claro, el Papa Francisco es totalmente afín a la teoría catastrofista del cambio climático, es afín a un gobierno global, es anti-Trump por definición, y bueno, él es idea marxista, no es que las diga, no es que las exprese con ese nombre, pero los hechos y los dichos lo dicen. Él acepta de que el coronavirus es una consecuencia del cambio climático. ¿No es cierto? Una entrevista que le hizo un periodista mexicano o español, no me acuerdo si era mexicano o español, y está en YouTube esa entrevista. Entonces el periodista le pregunta, ¿usted cree? Y bueno, y dice, los hechos, la evidencia está ahí, como apoyando la idea de que por culpa del cambio climático tenemos un coronavirus. Entonces hay que tomar todas las medidas y mantener esta restricción en la actividad humana lo más lejos posible del tiempo. Eso es muy difícil porque en el mundo católico, yo soy católico, es muy difícil a un católico irse en contra de su misma iglesia, ¿no es cierto? Es decir, a mí no me cuesta, porque yo también soy ingeniero y he estudiado la ciencia, pero en general a una persona que descansa en la fe de la religión católica y tiene mandato papal, a esa persona va a ser muy difícil convencerla con argumentos basados en la razón, en el razonamiento lógico, en la ciencia. No sé cómo hacer eso. En mi caso personal, yo creo que prima en la razón de las personas que oyen la postura de la ciencia y dicen que el Papa está equivocado, tal vez dicen que está mal informado y dejan de escuchar al Papa. Pero lo veo difícil. José Luis Salomón, ingeniero químico, dice, usted dijo que el CO2 aumenta con la temperatura y no la temperatura con el CO2. ¿Cuál es el motivo de eso? De ser así, se desmorona la teoría promocionada. Doctor. Lo expliqué. Puede que revise el video después para no volver a repetir lo mismo que acabo de decir en la presentación. Ya la temperatura es la causa y el aumento del CO2 el efecto por la solubilidad de un gas en un líquido. ¿Cuántas predicciones catastróficas sobre el cambio climático ha realizado Naciones Unidas y qué grado de certeza tienen? Me encanta responder por el final, ¿eh? Ningún grado de certeza, son todas falsas y son cientos. Les voy a mencionar algunas. Yo he hablado del aumento de la temperatura, pero las consecuencias son derretimiento de los hielos oceánicos, placas de hielo continental, glaciares, que sí, principalmente Groenlandia y la Antártica. El aumento de los niveles oceánicos, con cientos de millones de migrantes. Sigamos, la acidificación oceánica y la disolución de moluscos y mariscos, y por lo tanto una calamidad en la alimentación mundial. La población de osos polares,
el aumento de las pestes y la malaria, porque la cota de la temperatura, la cota de la isoterma cero va aumentando, los deshielo de Kilimanjaro, la muerte y descasificación de arrecifes y corales, principalmente la Gran Barrera Australia. ¿Cuál más? Bueno, ahí le mencioné varios. Ah, por supuesto, las que mostré aquí, pues el aumento de los huracanes, tornados, sifones, tifones, tormentas tropicales, cada vez más, de mayor frecuencia y mayor magnitud. El aumento de los incendios forestales. Bueno, todas esas cosas que las mostré aquí, que muestran todo lo contrario, ¿no es cierto? Ninguna de ellas se ha cumplido y todos son productos de la fantasía de los modelos de predicción. Me gustaría poder hacer un alcance que no lo he mencionado y me hubiera gustado insertar alguna diapositiva sobre eso. El CO2 fue decretado gas contaminante en la EPA cuando recién asumió Obama. Un gas contaminante, un decreto, ¿no?, de la Agencia Medioambiental Norteamericana. Un gas contaminante y por lo tanto perjudicial para la salud humana. El CO2 es un gas transparente, incoloro, inodoro, inocuo, pero vital para la vida vegetal y animal en el planeta Tierra. Si nosotros sacamos el CO2 de la atmósfera, inmediatamente muere toda la vegetación, mucho antes de sacarlo, cuando llegamos a 150 partes por millón, hoy día estamos en 400. Muere la vegetación e instantáneamente muere el reino animal. El pequeño aumento de CO2 de 0,01% en toda la era industrial ha permitido, entre otras bondades, que la Tierra se haya reverdecido en un 15% entre los años 1982 y 2014. 70% de ese reverdecimiento, o el 10%, es gracias a la fertilización del CO2. ¿Ya? Entre ellos, ha retrocedido o se ha revertido el 5% del área del Sahara, equivalente a 300.000 kilómetros cuadrados o 3 veces nuestro seco desierto de Atacama. Lo mismo para el desierto de Australia y muchas otras áreas del planeta. Hoy día la humanidad, gracias a ese reverdecimiento y gracias a esa fertilización que nos entrega el CO2, la humanidad está usando hoy día un 68% menos de tierras cultivables para producir igual cantidad de alimentos que hace 50 años atrás. Cuando usted aumenta la concentración de CO2 en la tierra, las plantitas, los árboles, cierran sus tomates, que se llama, que son estos poros, boquitas, que están en las hojas y en los tallos, que empiezan a transpirar menos. ¿Qué es lo que pasa? La planta se alimenta ahora más de CO2 que de minerales y de aguas en su ausencia. Empiezan a crecer más plantas por metro cuadrado. Cada planta crece más alta, más grande, más robusta, y cada planta da más frutos y más grandes. Y lo más maravilloso de todo, que cada planta pide menos agua que la condición famélica con menos CO2. ¿Dónde está el daño para la humanidad de esa maravilla? Si por el contrario, de alguna manera perversa, Naciones Unidas logra lo que es imposible, llevarnos con sus medidas de mitigación a los niveles de concentración de CO2 de los niveles preindustriales, es decir, 280 partes por millón, hoy día habría que inventar un continente del tamaño de Sudamérica para alimentar a la población actual. Ese es el orden de magnitud del daño que busca Naciones Unidas para la humanidad. Hay dos preguntas más o menos relacionadas que la voy a leer en conjunto. Para usted, ¿cuál es el camino correcto para Paraguay en el tema energético? Y el doctor Luis Enrique Chaceplate continúa. ¿Qué consejos nos da el ingeniero Douglas para combatir en nuestros países estas mentiras? Es difícil porque las decisiones internas de cada país dependen de sus gobiernos. Creo que debería empezar por el sitio académico. Brillante exposición, doctor Douglas. Disculpe la pregunta, pero queremos aprovechar sus profundos conocimientos. Doctor.
Que no se disculpe por su pregunta, porque yo lo felicito por su pregunta. ¿Qué es lo que puede hacer Paraguay? Mire, yo le voy a dar un consejo a Paraguay. Se lo he dado a algunos políticos aquí en Chile, a dos. En realidad, un candidato a presidente, que espero que sea el próximo presidente urgente de Chile, y a un diputado de la misma conglomerado político. Me refiero a José Antonio Cast y Ignacio Urrutia. Son las únicas dos personas que he comentado esto. Les voy a mencionar los casos de Finlandia, Holanda y dos casos en Canadá. Estos son todos del año 2019. En esos cuatro casos hubo elecciones. En el caso de Canadá fueron puestos de gobernador de provincia. Y en el caso de Finlandia, de puestos y Holanda, de puestos en el Congreso. En los cuatro casos le tocó enfrentarse la izquierda con la derecha. La izquierda, como siempre, iba con su arma o sea, como elemento de conquista de los votantes, el cambio climático, que hay que tomar más medidas de mitigación, cobrar más impuestos, cerrar las fábricas y qué sé yo, para salvar al planeta de esta amenaza. El discurso típico de la izquierda en cualquier parte del mundo. Y la derecha en algo se había instruido en los fundamentos científicos o económicos o ambos, y en estos cuatro casos fueron con el discurso contrario, que generalmente llevaba a la derecha tradicionalmente, que era en línea con Naciones Unidas, y fueron por primera vez denunciando esto como un fraude. El postulante a Ontario fue mucho más lejos. Ontario creo que es el estado más grande de Canadá, la provincia más grande. Fue mucho más lejos, dijo, si gano y soy electo, le voy a seguir un juicio criminal al primer ministro Trudeau por estar metiendo a Canadá en un fraude. Bueno, en estos cuatro casos fueron con el discurso verdadero, correcto, denunciando esto como un fraude, y que si salían electos iban a hacer todo lo contrario que iban haciendo, iban a reducir los impuestos, liberar la economía de su región, de su comuna, de lo que fuera. Ya en el caso de Canadá son sus provincias, y iban a levantar la economía y eliminar las regulaciones verdes y los impuestos verdes. En los cuatro casos ganaron, no solamente ganaron, sino que ganaron por masacre. Entonces este es mi consejo a las derechas de cualquier país. Yo no sé si en Chile la van a tomar, me miran con recelo, porque es muy fácil dejarse llevar por la corriente dominante que es Naciones Unidas y por los medios. Uno queda amigo de todo el mundo. Entonces irse derechamente en contra es muy difícil o se necesita mucho coraje. Pero en estos cuatro casos no solamente ganaron, sino que por masacre. Y el quinto caso, el más importante por lejos, es Donald Trump. Fue su discurso de campaña, su caballo de batalla. Voy a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Fue lo último que hizo en calendario, fue lo último que se demoró en cumplir, pero lo hizo. Entonces ese es mi consejo, que los señores de derecha que estén postulando cualquier cargo público, por elecciones me refiero, ya sea desde alcalde, se me imagina que también no hacen elecciones, usted hasta el puesto de presidente, usen esto sin temor. No se van a sorprender de la recepción de la ciudadanía, porque al final el ser humano no es estúpido. Si uno les muestra la razón, el sentido común, es fácil asimilarlo por cualquier ser humano. ¿No es cierto? No estamos todos locos en el planeta Tierra. Todavía tenemos mente y sabemos pensar y sabemos discernir y decidir. Entonces mi consejo, no tengan miedo y adelante con la verdad nomás. Y si yo puedo ayudarlos en algo, cosa que me ha sido muy difícil en mi propio país, yo feliz lo hago. Dani Ríos Nasif dice, sabiendo que tenemos como asesor ad honorem del gobierno para la negociación de la represa de Itaipú a Jeffrey Sachs, socio de George Soros, ¿qué podemos esperar? Miren, yo desconozco en qué consiste el nuevo tratado de Itaipú, pero lo que sí sé es la bendición que significa esa y la represa que tiene en la frontera con Argentina ustedes. Ya si bien están pagando el doble del precio que debiera estar pagando, pero ustedes son un país privilegiado, cuídenlo, cuiden el tratado o las condiciones que van a firmar.
Y si este señor está ligado a Soros, usted está corriendo un riesgo inimaginable, porque le voy a decir, estos señores globalistas, Bloomberg, Soros, Bezos, y etcétera, tal, la Fundación Gates, Melinda y Bill Gates, los Obama, los Clinton, Príncipe Carlos y toda esta tropa de podredumbre humana que persiguen el gobierno global, meten en el mismo saco a las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, a las procedentes de la hidráulica y la nuclear, siendo que la nuclear y la hidráulica no emiten ni una molécula de CO2 al aire. La meten en el mismo saco, por eso ellos las llaman energías renovables no convencionales. ERNC, ERNC, no convencionales. Porque la hidráulica, si bien no contamina ni emite CO2, es convencional. ¿Y por qué? Porque produce energía abundante, continua, estable y económica, la base para el desarrollo de cualquier país. Entonces hay que castigarla. Y ustedes son privilegiados en el mundo. No hay ningún país del mundo que pueda decir que genera el 100% de su energía eléctrica proviene de la hidráulica. Ustedes son los únicos. Lo sigue tal vez Noruega, Brasil, pero ustedes tienen 100%. Mi mensaje es cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo y echen. Aquí en Chile tenemos un término un poco duro, si ustedes quieren, pero echen a patadas afuera, para afuera de su país, expúlselo, persona non grata, pónganle la etiqueta que quieran, o cuélguenlo del palo más alto, pero saquen a ese señor, ese secuaz de Soros de su país. Les va a hacer un gran daño, ningún favor. Valeria, por favor. Buenas noches. Yo quería hacer una consulta al Apolo, a Douglas, más para escuchar su respuesta como modo de convencer a lo que normalmente se escucha o tu contrincante en la discusión te afirma como respuesta a tus argumentaciones, ¿verdad? Y los glaciares se derriten. Y mirar las fotos, son muy convincentes. Ya sé que el efecto antropogénico en todo esto está más que claro en esta explicación. También entendí de que el planeta Tierra no se está, o sea, no, tuvo en otros momentos de su historia una temperatura más alta, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar una explicación del fraude, en su caso, de parte de Douglas, sobre las fotos que sacan del derretimiento de los glaciares, o en su caso es un proceso normal de nada alarmante que sacan de contexto, ¿verdad? Entonces, creo muy útil su explicación al respecto para utilizar nosotros como herramienta en la discusión. Es un tema muy largo, pero voy a resumirlo en una sola palabra. No hay nada de qué preocuparse. Desde que terminó la mini era glacial en 1850, le voy a poner un ejemplo, cómo era esa época. La primera vez que el Támesis y el mar Báltico no se congelaron en invierno fue entre 1820 y 1830. La humanidad no conocía lo que era el Támesis en estado líquido en invierno. Están los recuadros, están los documentos, ustedes los pueden ver, están disponibles en internet, abundan, siempre se congelaba. Y empezó el calentamiento global 100 años antes de que el hombre empezara a emitir CO2. Cuando empieza el calentamiento global, pasan dos cosas. Se derriten un poco los hielos y sube el nivel del mar. Y por otro lado, la expansión del agua, la expansión térmica del agua, produce otro efecto que hace subir los niveles del mar. Entonces, si ustedes ven, no lo pude mostrar por razones de tiempo, pero material tengo abundante. Tengo un video que exclusivamente habla de esto. Cristian, tú podrías dejar, Cristian Deco, que es mi contraparte chilena que está grabando esto, podría dejar un link ahí del video que hicimos sobre la alarma que se está acelerando los del hielo en el mundo de septiembre del año pasado. Ahí trato de profundizar esto, pero básicamente no hay nada que preocuparse. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Evidentemente suben los océanos y se empiezan a derretir un poco los glaciares y tiene una curva para arriba,
pero resulta que a partir de 1950 en adelante, cuando el hombre empieza a emitir CO2, no hay ningún quiebre, ni en los niveles oceánicos, ni en los de hielo de los glaciares. Ahora, cuando tú hablas de glaciares, supongo que se refiere a los glaciares de las cordilleras, ya sea los Alpes, los Himalayas, Rocky Mountains y los Andes. Bueno, ahí está el 1% nomás de los hielos de la Tierra, un 8% en Groenlandia y un 91% en la Antártica. Entonces, lo que importa para fines de la Tierra es la Antártica y Groenlandia. Y finalmente, para redondear esto un poco en términos muy grandes, el calentamiento global siempre es más acelerado y más profundo en los hemisferios norte que en los hemisferios sur, por una razón muy simple. El hemisferio norte está el 2/3 de la Tierra y solamente 1/3 de la Tierra continental está en el sur. Por lo tanto, hay mucho más mar en el sur que sirve como el amortiguador térmico natural de las variaciones de la temperatura. Entonces, los hemisferios norte siempre sienten más el calentamiento global, así como el enfriamiento global, que los hemisferios sur. Igual que los enfriamientos, por ejemplo, la mini era de hielo golpeó fuerte hasta el Mediterráneo, el hemisferio norte, sin embargo, en el hemisferio sur, perdón, la última era glacial, ya que terminó hace 10.000 años atrás, afectó al hemisferio norte, que llegó prácticamente al Mediterráneo los hielos, ¿no es cierto? Más de la mitad del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, aquí en el hemisferio sur tomó la punta del cono sur nomás, un poco, no lo afectó para nada, precisamente por amortiguación térmica de los océanos. Entonces, dicho eso, aclarado eso, efectivamente en el norte se produce un descongelamiento mayor que en el sur. En el caso de los hielos oceánicos, evidentemente hay menos hielo en el polo norte, con este calentamiento global no humano, que en el hemisferio sur, pero en el hemisferio sur ha aumentado los hielos oceánicos, y el balance global se ha mantenido constante en el último siglo, prácticamente. En cuanto a los hielos continentales, efectivamente, en las partes más cercanas a la costa y en la parte sur de Groenlandia, ha perdido un poco de hielo, ¿ya? Impacto en el aumento de los océanos, ninguno. Sin embargo, en la Antártica, con mediciones de NASA, ha subido sistemáticamente, todos los años. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la alarma? ¿Dónde está la emergencia? Ningún impacto en los aumentos del nivel oceánico por sobre la trayectoria natural de 1850. Ninguno. Y finalmente, para terminar este tema, tratando de resumirlo lo más posible, Naciones misma, en su informe tercero o segundo, perdónenme la fecha, pero o el 95 o el 2001, uno de esos dos informes, dice textualmente, se requeriría miles de años con una temperatura superior a 5,5 grados Celsius comparado con la actual. Acuérdense que el límite para nosotros es 1,5, Naciones Unidas dice 5,5, durante miles de años, para que la capa de hielo de Groenlandia se reduzca a la mitad, produciendo un aumento de los niveles oceánicos de 3 metros. Lo dice Naciones Unidas. Acuérdense que estamos en un periodo prácticamente glacial, estamos saliendo de una mini era glacial y recién nos estamos recuperando, ni siquiera llegamos cercanamente a lo que fue el calentamiento global de la Edad Media, cuando el hombre colonizó Groenlandia, tenía viñedos, ganado, agricultura, ¿no es cierto? Eso vayan a hacerlo hoy día. Estamos muy por debajo de esa época que se le llamó el óptimo climático. ¿Cuál es el temor? Ninguno. Al contrario, demos gracias de rodillas porque estamos viviendo en un óptimo climático o acercándonos a. Valeria, Tito, no tengo más preguntas en el tintero. Bien, pues, por mi lado, Valeria, gracias por tu invitación. Gracias a todos los que estuvieron, aquí le decimos lata, o el aburrimiento de haberme escuchado por tanto rato, y ojalá de todo corazón espero que lo puedan poner en conocimiento de la gente lo más posible, y sobre todo de aquellas personas que estén postulando algún cargo público por elecciones, que sea de derecha, úselo, se van a sorprender lo bien que les puede ir, sobre todo en el caso de ustedes que además prácticamente no emiten gases de efecto invernadero. Así que muchas gracias, pues, y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, ingeniero Douglas Foro. En nombre de todo el Foro de Perspectivas, le agradecemos mucho la confianza, su tiempo y la dedicación que tuvo con nosotros. Así que le remitiremos oportunamente vía correo a través de Valaria un diploma recordatorio de esta charla que nos dio hoy referente a las organizaciones y este cambio antropológico, el cambio climático de invernadero. Quería agradecer la presencia del senador Fidel Zavala, que creo que habrá sido muy importante. Otros senadores se excusaron por un problema de tiempo, pero quería agradecer la presencia de Fidel Zavala. Eso es todo. Gracias. Bien, pues, muchas gracias y suerte.